en vivo esta hora cuando son las 9:30 de la noche en México. Estamos conectados con el periodista Juan Arana. Él se encuentra ahorita en Bolivia. Buenas noches, Juan, ¿cómo estás? Majo, un verdadero gusto. Acá son las 11:30 exactamente. Te damos la bienvenida para todos quienes nos escuchan desde todas las plataformas de Te lo Cuento News. Que quisimos hacer este contacto, Juan, porque la situación en Bolivia estos días ha estado bastante complicada. Sin embargo, quisiéramos saber, más allá de todo lo que ha sido el tema de la renuncia, el asilo, el informe posterior a las elecciones, ¿cómo es el clima ahorita en el país? ¿Qué se está respirando ahorita en el país y cómo está la situación ahorita? Bueno, yo comentarles a tu audiencia y agradecer la oportunidad de Bolivia de amplificar un poquito el escenario que se está viviendo fundamentalmente en las ciudades de La Paz y El Alto. Ayer a las 12 de la noche el conjunto del país ha levantado una serie de medidas de presión y bloqueos que iban sosteniendo porque ante el informe técnico de la Organización de Estados Americanos se había visto vulnerada, por lo menos mal manejada la voluntad de la gente en votos que no fueron respetados. Ante la evidencia de la instalación de una presidenta en interim, lo que se determinó es el levantamiento de todas esas medidas de presión. Lastimosamente, esto no logró pacificar Bolivia. Tenemos 9 muertos, tenemos enfrentamientos en las calles, un escenario explosivo al borde de una guerra civil. Es lógico, los militantes del presidente Morales son militantes que creen que se les robó una elección y no entienden razones por las cuales el presidente ha tenido que salir, y les caló profundamente la idea de golpe de Estado. Y de verdad, por el otro lado, tienes la gente que estuvo movilizada 3 semanas y que dice, bueno, acá hay una evidencia técnica donde se señala de que de verdad esto fue un fraude electoral y ese es el antecedente de todo este problema. Ok. También vemos de qué forma han recibido los bolivianos el asilo que le ha dado México a el expresidente Evo Morales. ¿Cuál es la opinión pública que ha mostrado con este asilo que se dio este lunes? Mira, nos une con México una cantidad de lazos fantásticos, y México siempre ha sido el Sanadú de políticos, de artistas perseguidos por las dictaduras, y de verdad estamos muy agradecidos y comprometidos con la cultura y con la amabilidad que tiene el mexicano en general, pero con los exiliados y con gente en riesgo de su vida en particular. Sin embargo, la situación esta ha por lo menos llamado a la contrariedad. Aquí habíamos reflejado con firmeza cuando el presidente Manuel López Obrador pues hacía huelgas e impugnaba resultados y decía que le habían robado una elección por no más 8,000 votos. Y aquí, desde los medios de comunicación y los bolivianos decíamos, pues no puede ser que un órgano electoral tenga una influencia gravitante en el resultado de una elección. Nos llamó la atención que un presidente que fue víctima de alguna manera de este mal manejo, supuesto mal manejo de un órgano electoral, hoy día, dejando de lado el contexto, tenga pues una incidencia tan dramática, tan contundente en un asilo otorgado a un presidente que en la neta no estaba amenazado de muerte. El presidente tomó la decisión de ir al Chapare, donde se sentía más seguro por las movilizaciones sociales, pero como él lo muestra en su propio Twitter, en el viaje antes de llegar a México, en el avión, dicen, un guardaespaldas mío me contó que le habían ofrecido $50,000 por entregarme a, no sé, Dios sabe quién. Imagínate tú, si mi guardia de confianza me dice que le ofrecieron $50,000, yo llamo a mis otros seguridades, le digo, oye, sácale todos los datos y agarremos a quien está atentando supuestamente contra mi vida, porque obviamente no hay un argumento contundente de que se estaría persiguiendo al presidente Morales en esa ruta. Por lo menos así lo hemos detectado y nos ha llamado a la sorpresa.
Pero más allá, la sorpresa se ha visto profundizada cuando el argumento de golpe, que es una palabra muy potente para un país que ha vivido 30 años de dictaduras, Bolivia le costó mucha pelea, mucha sangre, mucho dolor, recuperar su democracia en 1982, un 10 de octubre. Sabemos lo que son las dictaduras, sabemos lo que han sido golpes de Estado. Yo vengo de una generación que ha sufrido los golpes de Estado y de pronto la palabra golpe con lo que está sucediendo en Bolivia pues no cuadraba perfectamente y nos dejó cuando menos sorprendidos. El tema de derechos humanos, Juan, ¿cómo está la situación y si tienen registros de violaciones de derechos humanos allá en Bolivia en este momento? Las organizaciones, las ONG están haciendo algún tipo de registro para que luego se pueda para que se pueda contabilizar y denunciar las situaciones de este tipo. Mira, te voy a poner las cosas en perspectiva. Hay 9 muertos confirmados hasta ahora. Los 9 muertos son de parte de los ciudadanos. Y te voy a partir las cosas acá. Los ciudadanos, entiéndalos, no como partidarios de un partido, sino esos ciudadanos que fueron y que quisieron defender su voto, ¿ah? Y son los que salieron 3 semanas a la calle. Yo tomo una distancia y no tomo partido por absolutamente nadie, porque de verdad desde el periodismo uno tiene que tomar la distancia necesaria para no generar apasionamientos. Entonces, estos ciudadanos pelearon 3 semanas porque se respete su voluntad y se dieron cuenta de un manejo cuando menos irregular en los datos del resultado de la votación de la elección del 20 de octubre. Los 9 muertos son de los ciudadanos en este momento. Por el otro lado, se armó una especie de resistencia para forzar el regreso del presidente Morales, pero es una resistencia que hoy se le ha encontrado con mochilas cargadas de dinero del Banco Oficial, del Banco Unión. Se las encontró con súbditos de las FARC, súbditos cubanos, que fueron detenidos por la policía y exhibidos. Y lo más grave de todo esto, con armas de fuego y dinamita, que es un explosivo letal que fue utilizado contra la gente en las calles. Se incendiaron casas, varios periodistas han sufrido esto, y varios miembros de lo que se ha llamado el CONAD, el Consejo de Defensa de la Democracia, que han sufrido la furia sistemática, pero bien planificada. No es una turba desorganizada que va y quema todo a su paso, no, se fueron a blancos concretos, el rector de la universidad, don Rolando Villena, una colega nuestra que se llama Casimira Lema, y así sucesivamente. Es una suerte de un amedrentamiento planificado, como una especie de revancha para forzar, no entiendo qué, porque al final yo hablaba con alguien del partido del presidente hace instantes y le decía, hombre, hay que darle una solución pacífica, una solución institucional a esta historia. Le demos a la gente la posibilidad de que en un mes y medio vote otra vez en elecciones, con un tribunal transparente, y que esto se define en urnas y no precisamente con dinamitazos y bombazos y cortando el suministro de agua, de energía eléctrica, ahora el servicio de gasolina y el servicio de gas domiciliario, por ejemplo, que son los blancos que han sido atentados en esta jornada. Okay. Aprovecho la oportunidad para darle la bienvenida a mi colega María José Martínez. Ella está en la Ciudad de México en este momento. Bienvenida, Majo. No, un gusto compartir en esta conversación que tenemos entre periodistas para analizar la situación de lo que está ocurriendo en Bolivia. Por supuesto, toda la región sigue con mucha preocupación lo que está describiendo pues aquí nuestro colega, 9 personas fallecidas entre los ciudadanos. Creo que es un número bastante preocupante. Quisiera preguntarte a esta hora, yo que me incorporo en esta conversación digital, como siempre la llamo, ¿cuál es la situación a esta hora? ¿Cuál es la hora en Bolivia? Si nos puedes, por favor, indicar. ¿Y cómo están en este momento las calles? Temprano se reportaron hechos de violencia, se decía de manifestantes pro al gobierno, al ya destituido del gobierno de Evo Morales. Habían personas que se habían enfrentado con la policía reclamándole porque no habían dado apoyo a Evo Morales, eso temprano. ¿Cómo está la situación a esta hora? ¿Cómo se vive en las calles?
Voy a partir esta vez por una subjetividad. Yo estoy viviendo en un lugar clandestino porque supuestamente soy parte de los periodistas que contribuyeron a este resultado electoral. No entiendo nosotros cómo podemos influir, ¿no? De verdad, nosotros colocamos las cartas sobre la mesa y al final si la gente vota por una por otra opción, porque supuestamente soy parte de los periodistas que... Lo complicado de esto es que hay mucha violencia, hay temor, la ciudad de La Paz está cercada completamente, se han impedido el ingreso de alimentos, se han impedido la circulación de movilidades, hoy se procedió a incendiar prácticamente una buena parte del centro histórico de La Paz, se utilizaron bombas molotov, se utilizaron dinamitas y lo más grave es que han sido heridos y capturados en algún momento súbditos colombianos, miembros de las FARC identificados, argentinos identificados con un entrenamiento en Cuba. La policía tiene estas imágenes y por supuesto dos súbditos cubanos que directamente repartían dinero a quienes estaban detrás de este caos montado. Más que un reclamo contra la policía, hay una instrucción de matar policías en estas horas. Las fuerzas combinadas del ejército y de la policía, que fueron solicitados por la policía, tenían el propósito de proteger y tienen el propósito de proteger a la ciudadanía que al final está aterrorizada, encerrada en sus casas, con el riesgo de que pues te toque a ti el número de la lota y vengan y saqueen tu casa. Sacaron muchísimas casas, saquearon acá en Bolivia, en La Paz particularmente, en la ciudad del Alto, que es una ciudad muy pegadita a la ciudad de La Paz. Lo que hicieron fue incendiar factorías, industrias. La ciudad del Alto es una ciudad industrial fundamentalmente y ha sufrido en los últimos 10 años el retroceso en muchas factorías porque es una ciudad peligrosa. En cualquier eclosión social se va en contra de las fuentes de trabajo y procedieron a retirarse al departamento de Santa Cruz. Entonces la ciudad del Alto con esto está herida de muerte. Hay mucha gente que quiere retirarse de la ciudad del Alto. La gente de La Paz vive muy aterrorizada. A todo esto tenemos un mes prácticamente desde la elección acá y vivimos una situación de zozobra espantosa, de pánico y de violencia que se está viviendo en las calles. O sea que podemos entender que en este momento todavía las fuerzas militares y la policía no han logrado tener control de la situación de la seguridad, porque el domingo precisamente la policía había dicho que se había desbordado, que no podían ya atender lo que estaba sucediendo y entonces fue cuando el alto mando militar anunció que iban a asumir el control. A estas alturas, cuando ya Evo Morales precisamente se encuentra aquí en la Ciudad de México, todavía las fuerzas de seguridad no han podido controlar la situación. Te quiero poner dos cosas en perspectiva. Primero, que el presidente Morales sí fue a México por decisión propia, pero dejó una instrucción: defiendan el resultado electoral a lo que cueste, ¿no? Y son operadores del presidente Morales, el exministro de la presidencia y un par de ministros más que están encargados de manejar toda la logística y que de alguna manera se encargaron de repartir este dinero. Se sacaron maletas con explosivos y esto ya lo sabemos por información de miembros de inteligencia del anterior gobierno, que repartieron dinamita en lugares estratégicos para que la gente las pueda usar contra la población civil. Hoy día peca de explicitez el expresidente Morales cuando dice, bueno, ya hay tantos muertos que cualquier rato yo puedo volver a pacificar. O sea, es una suerte perversa de yo dejo el caos montado y bueno, como va a ser incontrolable, yo vuelvo. Es una situación como tener a tu población de rehenes muy perversa. Y toda la gente hoy día, el debate en México, y he hablado con varios medios, se centran en el tema del golpe, que hoy ha quedado pues desmitificado porque
hay un golpe cuando toma a alguien y usurpa el poder. Acá ha habido una sucesión constitucional, pero nadie habla y todo el mundo se abstrae del informe de la Organización de Estados Americanos, que ha sido leído ayer por el propio secretario general de esta organización, y el embajador Almagro dice con explicitez, sí hubo un golpe en Bolivia, fue un golpe el 20 de octubre cuando Morales instruyó a su órgano electoral que hagan un fraude en contra de la voluntad del pueblo de Bolivia. Entonces, se manejan de una manera tan maniqueísta. Y hay un punto más que llama la atención, y esto sí te lo digo como periodista. El Pacto de Montevideo, ley de 1834, plantea que una persona en refugio no puede dedicarse a hacer actividad política y tiene que aceptar el refugio porque de alguna manera esas son las reglas del asilo político. Pues resulta que Evo Morales, escoltado por el propio canciller, tiene una palestra y unas conferencias de prensa donde se deja a diestra y siniestra en la opinión pública de México que cunda la sensación del golpe de Estado, y nadie habla del informe de la OEA, nadie habla del resultado electoral, y es un informe técnico. No se puede decir que la OEA haya tenido ahí una inclinación para favorecer alguna de las partes, no, es un informe 100% técnico, y así fue explicado. Pero lo que llama la atención es que nadie habla del informe de la Organización de Estados Americanos, nadie habla del fraude, y todos victimizan de alguna manera lo que fue la consecuencia de todo esto. El presidente Morales, y ratifico, decidió irse porque decidió irse. El argumento y la prueba de que su vida estaba en riesgo fue lo que le dijo un guardaespaldas. No lo estoy diciendo yo, lo dijo el propio Morales en su Twitter y está en un video. Y él dijo que me dijo y que no sé, me parece poco sólido. Pero bueno, vamos, llegó a México y lo lógico era que como refugiado o como asilado, él siga las cláusulas que están planteadas en el asilo político, y bueno, es muy fácil entonces el estar en otro lugar y tirar bombas hacia la incipiente estabilidad que tenía este país y que hoy día se ha vuelto incinerada, con enfrentamientos y con muchos muertos en las calles. A mí me da la sensación de que lo que se quiere es que ante la comunidad internacional se quede la idea instalada del golpe de Estado y se quede la idea instalada de que Bolivia es ingobernable sin Evo Morales y hay que pedirle que vuelva al señor para que pueda reorganizar esto. Y la gente salió a las calles porque no querían un mandato que estaba al margen de la Constitución, al margen de las leyes. Juanca, quisiera saber si tú nos puedes por lo menos adelantar en qué ciudad te encuentras. Si no es así, ya nos hablabas de que estabas resguardado por seguridad. ¿Puedes adelantarnos dónde estás? No. Sí, no, 100%. Yo estoy en La Paz porque, vamos, esta es la sede de gobierno y mi obligación es seguir trabajando de la manera que se pueda y cuidando fundamentalmente a la familia que ha sido amenazada. Pero bueno, seguimos trabajando y seguimos trabajando para hacer periodismo. Ajá. Esto te lo preguntaba para poner en contexto quizás algunos de los que se están sumando a nuestra conversación digital. Juanca Arena es periodista, está en la ciudad de La Paz, en Bolivia, siguiendo muy de cerca. Juanca, y los periodistas lamentablemente cada vez más nos convertimos en el enemigo público, pese a que nuestro trabajo es, pues, informar y descubrir las cosas, inclusive precisamente somos los principales enemigos del poder. Tú has dicho cosas bastante que son preocupantes y son las denuncias. Yo te pregunto, todas estas denuncias que tú nos has venido destallando acerca de la presunta, permíteme decirlo, la presunta presencia de fuerzas, de grupos de las FARC, la orden de disparar a la gente, todas estas denuncias, ¿por qué la prensa no ha hecho más hincapié en denunciarlo? Hay mucho temor. Explícanos un poco esto, y esto lo hago con el sentido de que se entienda cuál es la responsabilidad que tenemos como periodistas. Muchas veces nos llega información, muchas veces no las podemos decir, pero también tenemos la necesidad de denunciar ante lo que muchos pueden decir, incluso que puede ser el comienzo de una guerra civil. Mira, hay dos cosas. Lo que ha hecho 14 años casi de gestión del presidente Morales ha dejado enraizado un concepto muy perverso,
que era el periodismo tiene que ser de trinchera, ¿vale? El periodismo se tiene que poner una camiseta. Y yo tengo 38 años haciendo periodismo, tengo 52 años en este momento, y lo que me enseñaron en las universidades es que el periodismo no puede estar ni a favor ni en contra, tiene que tener una distancia prudente para tratar de poner los hechos siempre en contexto, para que la gente no se deje influir por la información. Me equivoco muchas veces, te diré, pero trato en la mayor de las veces corroborar de fuente y, lo más importante, tratar que por sobre todas las cosas el ciudadano sea el beneficiario de una información que sea fidedigna. Todo lo que he sostenido acá está sostenido en documentación, conferencias de prensa y ediciones periodísticas, pero lastimosamente este periodismo de trinchera ha obligado que muchos medios sean alineados. Si tú escuchas lo que sucede, por ejemplo, en cadenas como Telesur, aquí hay un golpe de Estado, hay varios medios de la Argentina que hoy día se los ha filmado hasta armando escenas de confrontación, como si se tratase de una película de Hollywood. Y hay videos, y puedo postear el momento que ustedes quieran, en el link que ustedes quieran, esas fotografías, esos videos, de todo lo que aquí ha sido relatado. Entonces, no es una supuesta injerencia, sino es una concreta injerencia que hoy día ha sido detectada no por mí, sino por la propia policía, que, preocupados de tener casi 300 heridos entre civiles y policías, ojo, es un dato no menor, si bien hay 9 muertos, hay más de 300 heridos en estas confrontaciones. Ellos han manifestado con gran temor, y por eso acepto este diálogo internacional, para que se coloque las cosas en perspectiva. En Bolivia se está tratando de salvar la democracia, y se la está tratando de salvar con una sucesión constitucional, con una presidenta que es la segunda presidenta mujer en la historia de Bolivia, que lo único que se ha trazado como objetivo no es tumbar a Evo, sino, es decir, vamos a llamar elecciones con un órgano electoral transparente, fidedigno y que administre lo que la gente quiere. De eso se trataba y de eso se trata todo esto. Lo que quiere el pueblo de Bolivia es paz en las calles y acudir a las urnas, que si de alguna manera el partido del presidente Morales, que ahora porque está refugiado en otro país no podrá ser candidato, pues designe un candidato y que el partido pueda llevar adelante esto. Yo estoy seguro que el partido del presidente Morales va a obtener una importantísima cantidad de votos, pero lo que están haciendo en este momento es generando una situación de caos, de zozobra, de muerte peligrosa, que nos puede llegar a no definir esto en las urnas, sino definirlo con dinamita y con bala en las calles. Y acá, lastimosamente, quien tiene las dinamitas y quien tiene las balas son solo un lado de la cancha. Juan, quería preguntarte dos cosas antes de finalizar este espacio y esta conversación entre periodistas que estamos teniendo para aclarar un poco la situación de Bolivia. Quisiéramos saber el tema de la censura. ¿Hay censura en los medios en Bolivia? Y además queremos saber cómo va el proceso de transición efectivamente con la nueva presidenta. ¿Cómo va el proceso de transición política en Bolivia? Porque apenas conocemos que asumió, pero más allá de eso, ¿ahora qué viene? Bueno, censura ha habido en los medios. Yo he sido despedido de 2 cadenas de televisión y me negociaron. O sea, dijeron, si lo sacas a Juan Carlos Arana, pues nosotros aumentamos suntuosamente el presupuesto de propaganda. Entonces los dueños dijeron, vamos para adelante, no hay ningún problema. Nos negociaron, vamos para afuera. Nos costó y nos ha costado demasiado hacer este periodismo, entre comillas, independiente. Me ratifico en esto porque lo atesoro como lo más importante. Hoy no hay censura, no hay, pero sí hay de alguna manera amedrentamiento, porque los blancos señalados directamente, las quemas de casas, las amenazas de muerte, han ido a periodistas, no han ido a políticos exclusivamente. Entonces, no hay una censura, pero sí hay un amedrentamiento muy peligroso, muy complicado, para quienes de alguna manera creemos que la única salida de esta historia es una salida democrática, una salida institucional y no una salida por el desastre. Okay. Y el tema de la transición, ¿cómo va la transición política en Bolivia? ¿Cuáles son los pasos a seguir dentro de todo este nuevo gobierno que se está formando en vísperas de lograr la calma
en el país. Bueno, yo he sostenido y sostengo hasta el cansancio que el siglo XXI es el siglo de la mujer, no hay ninguna duda, no solo por el empoderamiento de la mujer, sino porque de verdad ustedes tienen una lucidez y una visión extraordinaria para definir muchas cosas, ¿ah? Y creo que los hombres hemos tenido muchísima oportunidad para hacerlo. A mí me alegra que una mujer fuera de casi la arena de lo mediático haya tomado esto, porque realmente tiene unos ovarios extraordinarios, porque tomar un país prácticamente a punto de detonar, con gente en las calles que está convencida de que tiene la razón y que por la fuerza esta razón tiene que ser conquistada a riesgo de sangre o muerte. El eslogan de patria o muerte venceremos, adoptado de la Revolución Cubana, hoy se está patentizando en Bolivia de una manera pero dramática. Entonces, tomar un país en estas condiciones y tratar de desarmar esta bomba de precisión que ha sido dejada bien programada para que estalle y lleve a la debacle este país, y para que quede el convencimiento de que sin Evo Morales este país no funciona, no existe, lo que dista bastante, porque hubo país antes de Evo Morales y habrá país después de Evo Morales. Yo creo que es una mujer muy valiente. Ha ayer tomado posesión bajo una figura de sucesión constitucional que hoy no es aceptada por el partido del presidente Morales, pero que ha sido reconocida por el Tribunal Constitucional, que es el velador de la Constitución por sobre todas las cosas. Ha designado nuevo alto mando militar, nuevo alto mando policial en plena crisis, y ha nombrado a un nuevo gabinete de colaboradores. Ella además ha sido enfática que solo 2 tareas van a ser llevadas por ella en su mandato. Una, pacificar el país, y la segunda, llevar a elecciones transparentes a Bolivia. No ha trazado ningún objetivo más. Mientras menos sea el tiempo que ella esté en el Palacio de Gobierno, y así ella lo dijo, para ella va a ser más reconfortante poder hacer este paso y este puente en la historia, que en lugar de una historia de violencia sea una historia de institucionalidad rescatada y no de interrupción democrática. Bolivia ha tenido 37 años ya de democracia ininterrumpida, y este episodio oscuro de verdad lo tenemos que superar, y ojalá sea en paz y no con toda la violencia que nos han heredado. Ya pronto tenemos que despedir, Juanca, pero yo necesito pedirte y te quiero pedir que sean en lapsos muy cortos 2 breves respuestas. ¿Dónde está en este momento Fernando Camacho, este dirigente que, bueno, irrumpió en la escena dentro del liderazgo opositor? Se le veía ayer junto a la nueva presidenta hoy llevando la Biblia. Fue sorpresivo la llamada Biblia que llegó y que decía, bueno, ya llegó la Biblia de nuevo a la presidencia de Colombia, y él estaba ahí sorpresivamente. Y Carlos Mesa, ¿qué está pasando con los líderes de oposición? Y brevemente te quiero pedir que nos respondas eso. Y tú has dicho mucho que todo apuntaba a que Evo Morales quiso renunciar para que se creara el caos y luego se perdiera él. ¿Tú crees que entonces esa fue la teoría? Son 2 preguntas que te pido si nos puedes responder lo más brevemente ya para finalizar esta conversación entre periodistas, que te agradezco, que ha sido muy oportuna para la gente. Mira, son 3 preguntas en realidad, pero te las contesto rápidamente. Camacho está en Santa Cruz, regresó, y gracias a que a las 12 de la noche, casi, 0 horas de hoy día, dijo que se levanten los paros. En el conjunto del territorio nacional no hay un solo bloqueo. El único lugar de conflicto son las ciudades de La Paz y El Alto, que viven juntitas. Carlos Mesa ha mantenido una prudente distancia y ha pedido que la conferencia episcopal participe para darle una salida institucional. Y la tercera, que es la pregunta que tú haces, que se dejó esto activado para que salga por el desastre, me ratifico en esto. Hay que tratar de pacificar el país, y es importante que ustedes coloquen quién con quién es victimario. No se puede entender el problema de Bolivia sin el contexto de las elecciones. Muchísimas gracias, Juan Carlos, por darnos la oportunidad de conversar contigo, y para toda la audiencia de Te lo cuento News. Muchísimas gracias, María José, por unirte en esta plática. Esperamos en los próximos días seguir al tanto de todo lo que está sucediendo en Bolivia. Mi nombre es Jessie Freites Guedes, y desde México les saludo. Esperamos seguir conectados para contar todo lo que sucede en Bolivia. Muchísimas gracias a ambos. Gracias. Gracias.